Bienvenidos, Manuel Adorni, Héctor Rubini, ambos muy gentiles y muy generosos. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias. En principio, Héctor, hay una discusión, porque hoy Duhovne dijo, palabras más, palabras menos, que estaba tocando fondo este trimestre de la economía, y varios en el gobierno apuntalan la idea de que en el primer trimestre empiece a notarse, ya por el mes de marzo, alguna recuperación de estos pésimos indicadores que el gobierno está pudiendo elaborar a través de las cifras oficiales en los últimos meses. ¿Hay algo de eso o eso es imposible y es otra perspectiva que no necesariamente se cumpla? Lo veo improbable. Difícilmente veamos una recuperación sólida hasta el segundo semestre del año próximo, y la esperanza fundamental para el primer trimestre del año 2019 es que haya una gran cosecha de soja, una muy buena expansión de la actividad en la pampa húmeda con impacto en las grandes ciudades y una recuperación de la demanda que después traccione una mejoría en el consumo y más incentivos a la inversión. Pero el programa con el FMI exige una política monetaria basada básicamente en el uso de la tasa de interés para controlar la escapada del dólar. No hay un programa de estabilización que ayude a bajar la incertidumbre, y justamente lo que se mencionaba ahora con el tema de los salarios. Hay dos demandas para los líderes sindicales, es decir, los trabajadores requieren y reclaman recuperar la pérdida de poder adquisitivo de este año, 15, 20 puntos según el sindicato. Y además anticiparse a la inflación posible para el año próximo, en el que hasta ahora puede esperarse que van a haber nuevas subas de tarifas con impacto en los precios. La dinámica de este tipo de formación de inercia inflacionaria es vieja. En la literatura lo conocemos esto desde el análisis de los planes de estabilización de Brasil de mediados de los 60. Los sindicatos empiezan a buscar un aumento en el tope máximo a negociar. Esto termina reflejándose tarde o temprano en precios y en los contratos. Así que habrá que esperar bastante tiempo, me parece, para ver una caída de la tasa de interés que realmente estimule un aumento de la inversión y en el consumo, junto con una baja de precios. Hoy, pensar en tasas de interés de corto plazo inferiores al 30%, como teníamos a principio de año, es impensable realmente, y no lo veo factible, por lo menos hasta bien entrado el segundo trimestre del año próximo. Yo creo que estamos en la salida de una de las peores crisis de balanza de pagos de los últimos 20, 30 años. Se tarda siempre 8, 12, 15 meses. Me parece que todavía es prematuro saber si estamos realmente en el piso de la caída. Manuel. Bueno, a ver, en este contexto tan negativo y tan malo es difícil saber qué viene de aquí hacia adelante, ¿no? Coincido por ahí con Héctor en el sentido de que en el segundo trimestre tal vez veamos un poco del campo traccionando. Es cierto, por ejemplo, lo que comentaste vos recién de comercio. Digo, hay algunas paritarias que se van a disparar las cláusulas gatillo a partir de enero, que harán en tal caso que algún trabajador se sienta un poco más cómodo con el bolsillo y reactive, si se quiere, un poco el consumo. Vamos a ver vaca muerta, a ver qué resultado da en términos de exportación y de qué impacte también en la actividad en la Argentina. A mí lo que me preocupa más es el año de elecciones, ¿no? Un año de elecciones donde, por un lado, el mercado no está muy conforme con Mauricio Macri, pero por el otro tampoco quiere que venga Cristina Kirchner. Digo, en esa polarización político, entre comillas, que se agudiza cada vez que hay elecciones. Que no es menor en este caso, digo, porque lo que está del otro lado ya se conoce, digamos, ya se vivió y el mercado lo sufrió durante 12 años. Lo que hay ahora también se conoce, digo, inflación del 45%, no hay inversión, cae el PBI, digo, los indicadores son malos. Hoy la inversión, dijo Orlando Ferreres, cayó 15% en octubre. Acumulado anual es una caída del 3%, todavía no tan grave. Sí, pero está sintiéndose esa merma después de un primer trimestre que había empujado fuerte la inversión. Por eso, donde realmente es un dato cierto que Cristina Kirchner tiene alguna posibilidad remota de ganar las elecciones, el mercado se va a terminar de derrumbar. Digo, y la vamos a pasar peor de lo que la pasamos este año. En el caso de que esto siga así, y de que las certezas de que Cristina Kirchner pueda llegar a un escenario de balotaje y ganar, bueno, probablemente se diluyan determinados miedos y el año sea lo que te estamos describiendo con Héctor, ¿no? O que vaya en esa tónica. Por supuesto vamos a tener también un año complicado, digo, un año donde vamos a dejar un 2018 con una fuerte recesión, con una fuerte inflación, con problemas de empleo y además sabiendo, todos los que somos entendidos en el tema, que donde no se hacen las reformas estructurales, Argentina está condenada a seguir así. Esto de que el año que viene el campo no salva,
Tal vez, puede ser, digo, en la fantasía se puede dar, pero ¿y después qué? O sea, nada nuevo bajo el sol, diría Hegel, al final de los 3 primeros años del gobierno de Macri, salvo algunas áreas, mercado aerocomercial, vaca muerta, incentivos al sector energético, que tienen su correlato y su costo, pero institucionalmente las mejoras no han sido grandes, las reformas estructurales, laboral, tributaria, de equidad, no estuvieron, brillan por su ausencia y por eso estamos donde estamos. Y terminamos con el prestamista de última instancia. A ver, vos para invertir tenés que tener una condición fundamental que es la posibilidad de ganar dinero. Digo, acá pretender que alguien venga con esta carga impositiva, con esta falta de seguridad jurídica y con esta incertidumbre política de cara al 2019, que alguien pretenda que alguien venga a invertir un dólar en Argentina, es al menos complicado. Digo, entonces me parece que hay que analizar por qué alguien que tiene que generar empleo, que es la única salida que tenemos, digo, generar empleo, generar inversión y generar crecimiento, ¿por qué no se da? Y me parece que la respuesta está en la falta de una transformación profunda del Estado, de la presión tributaria que es extremadamente terrible para el sector privado, y ver cómo hacemos para transformar esta realidad, que es un 30% de pobreza, un 10% de desocupación, una inflación descomunal, y además que no le podemos vender nada a nadie, ¿no? Porque somos carísimos, porque no tenemos infraestructura y por otro montón de cuestiones adicionales. Nacho, ¿en extraordinarias entra bienes personales? Sí, bienes personales como prioridad va a ser tratado el día jueves 6. O sea, la semana que viene. En la Cámara de Diputados. Y un día después de la sesión preparatoria va a ir al recinto. Sesión preparatoria en donde van a reelegir a Emilio Monzó como presidente del Último año Emilio Monzó como diputado, como dirigente de Cambiemos. Como dirigente de Cambiemos. Exactamente. Y lo van a dejar presidiendo el bloque. O sea, ¿cómo alguien que se va a presidir en el año electoral el bloque del gobierno? ¿Y quién lo va a presidir? No, pues yo tengo esta pregunta. Cuando él diga quiero esto, ¿le van a decir sí? No, lo que te yo digo... te entiendo, digamos. Lo que te digo es que no tiene otra. El gobierno no tiene otro. No tiene, Mario Negri, ¿no? No tiene otro interlocutor. No le confía el peronismo a Mario Negri. Claro, con Negri no puede establecer los salvoconductos necesarios que Monzó puede construir barra Frigerio. Exactamente. En un año electoral para no dinamitar todo y que alguna ley salga. Ni hablar del propio bloque que Cambiemos, ¿no? Perdón por esta digresión. Dicen que la inflación puede estar en el 2% o en diciembre o en enero. Ese es el pronóstico del gobierno. ¿Es viable eso? Es viable, quizá más bien en enero, febrero. Marzo ya veremos. Hay... Duhovne dijo que hay plafón para bajar el precio de la nafta, pero que depende de las petroleras. El precio internacional del crudo cayó fuerte, 31% en lo que va de los últimos meses, y el dólar terminó en los niveles de hace un mes y medio, digamos. No hay mucha excusa para algún ajuste a la baja. ¿Es posible que baje en diciembre 5 puntos al menos? Lo veo muy difícil. Es complicado. En este país es complicado. La baja de precios en este país es complicado porque hay una toma hay un componente de riesgo también que hace que, y un atraso en los valores que hace que tal vez eso no se dé. De todas maneras, me parece que si el ministro Duhovne está preocupado solo por el precio de la nafta, bueno, me parece que es un poco limitado en la apreciación, ¿no? Me parece que es un poco más amplio el tema de preocupación o que nos tendría que preocupar a los argentinos en materia económica. No, pero él dijo, estamos muy tranquilos con el dólar, se mueve muy suave. Después del cimbronazo de $1 arriba el viernes, otro peso el lunes. Menos mal, ¿no? Menos mal. Fue la definición de esta mañana de Nicolás Duhovne, el ministro de Economía. ¿Usted está tranquilo con el dólar? Digamos, a ver, yo nunca... No quiero repetir por ahí a algunos colegas como segunda fuente, ¿no? Pero digamos, el consenso en general no es recomendar especificar los ahorros drásticamente hoy. Nadie está esperando que el dólar caiga a 18 pesos ni el año que viene ni nunca. O sea, después de un salto cambiario como el de este año, el dólar si se estabiliza, se va a estabilizar entre 40 y 50 pesos, pero no hacia la baja. Ni el programa con el Fondo Monetario ni las condiciones estructurales de la Argentina ayudan a eso. Lo que justamente mencionabas de las regulaciones, yo ayer en un matutino en El Economista publiqué un artículo sobre el informe Doing Business del Banco Mundial, sobre el costo que significa para las empresas hacer negocios en Argentina. ¿En qué lugar estamos? Sobre 190 países, del mejor al peor, en el puesto 119. Sobre 190 en el puesto 119. 36-37% inferior estamos. Con lo cual hay 118 países antes, para cualquiera que tenga dólares y quiera invertir
y ganar plata para ir antes que Argentina, 118 países. Y entre ellos, llamativamente o no, Brasil. Leo una Que consulta, empieza un nuevo Rubini. presidente con menos inflación, menos incertidumbre jurídica y ahora con un empuje y cierta más confianza de los mercados. Le hago una consulta. En 2016, cuando estaba el negocio de las Levax y demás, cuando Sturzenegger gestó ese negociado o esa negociación para algunos y una pérdida para otros, ¿en qué puesto estábamos? No estábamos muy lejos. El año pasado estábamos en el Estábamos 117, un poquito mejor. O sea que también es Un relativo. poquito es relativo el Es relativo índice. como nos miran. Es relativo el índice, pero en la confección del índice no entra la rentabilidad de corto plazo por el llamado carry trade cambiario. Claro. Acá lo que Bueno, entra ahora es, limitaron el claro, carry trade. en este indicador es costos para pedir instalación eléctrica, Claro. inscribir propiedades, defensa de derecho accionista minoritario, Lo vale. costos para pagar impuestos, Ah, está carga bueno de eso. tributos, es decir, la micro de las empresas. Claro. Y se Perdón. toma en el caso de Argentina una empresa mediana de 60 empleados de la ciudad de Buenos Aires. Ah, Perdón, ok. en ese contexto, Muy buena, creo muy que buena, una empresa hace o tiene 24 vencimientos por mes, más o menos, 23. 22 vencimientos tiene. ¿Cuántos? 22. Por mes. O sea que tiene que tener un departamento financiero que es tan importante como el departamento comercial. Que muchas veces tienen más vencimientos que días hábiles, ¿no? Esa es Sí. lo grotesco. Vencimientos de impuestos que tiene que abonar. Exacto. Claro. Así es muy difícil, hagan lo que quieran, digamos, ¿no? Pero esta idea de que papá Estado nos salva, la contracara, es papá Estado recaudando de unos pocos que trabajan, le ponen el lomo, crecen, desenvuelven las tareas en la Argentina, por derecha, teniendo esta mochila tan pesada que se empiezan a cansar y se empiezan a agotar. Y esos recursos no son infinitos, son más bien cada vez más finitos. Vos, a ver, cuando vos sos un empresario y llegás a la mañana a tu empresa con el maletín y en lo primero que pensás es cómo cubro el banco para pagar determinados impuestos frito. y no pensás en producir, estás complicado. Digo, estás en un país complicado. Y por supuesto que estás en un país donde la mitad, o un poco más, el 60% de lo que ganás se lo lleva el Estado. Entonces digo, tenemos una desproporción de cosas en la Argentina que hay que empezar a contarlas, a hablarlas y a debatirlas. Esto de que en un año de 12 meses, 7 meses nos la pasamos trabajando para mantener el Estado, bueno, hay que empezarlo a discutir. Porque el Estado, a cambio de eso, el problema es que no me da nada. A mí no me molesta pagar el 60% en impuestos, laburar 7 meses al año para el Estado. Pero ¿qué me da? Nada si con los 5 meses que trabajo para mí tengo que pagar seguridad privada, educación privada para mis hijos o para mi hijo en este caso. Tengo que pagar salud privada, una prepaga porque no me puedo atender en un hospital público. Digo, entonces, no solo que trabajo para el Estado, sino que además tengo que suplir todo lo que el Estado dice que me da y no me da. Lo último es lo que pasó hoy con el dato del Colegio de Escribanos, y ya me voy a un diálogo con alguien que quiero que ustedes conozcan, que se llama Martín Maximino. Martín Maximino es, además de colega, licenciado en Ciencias Políticas, y en una conversación privada me mostró algunas placas de la percepción respecto a la seguridad, y en un ratito voy a conversar con él en la antesala de la cumbre del G20 y todos los temores que eso genera, pero además en el discurrir diario de un tema que siempre fue la principal preocupación de los argentinos, pero pese a ello nunca cambió un voto. La sociedad, pese a que concibe a la seguridad como el principal problema, digamos, porque además de eso no se vuelve, de un hecho donde puedan terminar con tu propia vida. La placa del comparativo anual de los actos de compraventa de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires es bastante descriptiva del momento en el que está la actividad. Esta es la placa anualizada del mes de octubre. La caída fue del 40%. 3.600 y algo de escrituras. Están los niveles del 2015, cuando había cepo cambiario aún, 2014, 2013, 2012, 2011, todos años de 2012, perdón, todos años de cepo. Previo al cepo, hasta el 2011, la actividad era mayor. Y el pico había estado en 2017, porque ahí se había disparado algo que también ocurría en el 2008, pero en menor medida, que era básicamente el crédito hipotecario. ¿Saben cuánto cayó el crédito en la estadística de octubre? 81%. Es decir, en octubre del año pasado, cada 5 operaciones que se hicieron con crédito hipotecario, de esas, octubre de este año, solo una pudo hacerse. 4 no se hicieron. Entonces, claro, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo que ajustar por precio, pero no tanto, en dólares, y que todavía tiene una dinámica, por supuesto, propia. No me quiero imaginar algún lugar en donde la situación esté mucho más complicada. Bueno, los dos, gracias.
Bueno, No, por gracias favor, a por la vos invitación. Ojalá podamos seguir discutiendo estos temas, ¿no? Sí, cómo no. Cuando quieras. Que son realmente muy importantes.